Es importante que recobremos la colaboración de Jimena Céspedes, que habla sobre la conversación sociodigital en la semana que acabamos de concluir. Esta es la colaboración de Jimena Céspedes. Eduardo, buenos días a ti y al auditorio. Digamos que la violencia volvió a marcar la agenda sociodigital, en este caso tanto por un tema nacional como un tema internacional. Por un lado, en el tema internacional fue el ataque a través de vipers en personas específicas en el Líbano. La audiencia sociodigital llegó a más de 34 millones en México, pero la principal pregunta de los internautas era ¿y cómo lo hicieron? Porque eso solamente pasaba prácticamente que en James Bond. Entonces, la mayor cantidad de conversaciones, que es prácticamente el 90%, era relacionado a cómo habían podido hacerlo. Entonces, pues vienen todas las teorías de conspiración, que se habían agarrado los vipers antes y le habían puesto unos explosivos, o si había sido a distancia, o sea, todas las conversaciones relacionadas con eso. El segundo mensaje era que eso era un genocidio, prácticamente según las redes sociales, y entonces que había que pararlo. Y la tercera, la más jocosa de todas, fue un mensaje o un post en X de Ricardo Salinas Pliego, lo cito directamente, que dice: imagínense si fuera México y en lugar de aparatos de comunicación fueran sobres amarillos y llenos de dinero. No tuviéramos políticos. Dios nos libre de una desgracia de esas proporciones. Entonces, digamos que la conversación principal en México, más allá del tema informativo, fue precisamente un tema de memes relacionado a los sobres amarillos. En México la violencia está más marcada en el tema de Sinaloa y de Culiacán. Digamos que eso llegó a más de 52 millones la semana pasada y ahí el principal, o más bien la principal preocupación de los internautas es precisamente diciendo que mientras que el ejército estaba en 16 de septiembre, así formado y mostrando todo su armamento, tendría que estar más bien protegiendo a la sociedad civil en vez de estar en un desfile. El otro tema, y es prácticamente el 80% de la conversación, que señala que el gobierno no solo no está haciendo nada en este caso, sino que simplemente está minimizando el problema en Sinaloa, haciendo dos cosas. Una diciendo que no es tan grave y la otra, que para la audiencia sociodigital es más grave, es echándole la culpa a Estados Unidos. Y mencionando que el gobernador tendría que estar en Sinaloa y no dejando a su familia en Estados Unidos. Y la última dice que tendría que estar, o sea, el tema viene muy ligado al tema de la Guardia Nacional y el Ejército Nacional, y entonces dicen que pues tendríamos que estar preocupados más bien con que controlen el tema de inseguridad en vez de estar pensando si constitucionalmente los ponemos debajo del Ejército Nacional o no. Y el otro tema que marcó agenda sociodigital fue el tema del simulacro. Este sí es un muy local, que es en la Ciudad de México. Sin embargo, el tema llegó a más de 30 millones de personas y prácticamente el 74% de esos 30 millones de personas señalan que no les llegó la alerta sísmica que tendría, lo que estuvo como muy promocionada, de que le tendría que llegar a los usuarios en el teléfono celular. A mí no me llegó, sí tengo que reconocerlo. Y lo que señalan es que ojalá en el caso en donde sea un sismo real, por lo menos nos llegue a todos la señal. Esta semana, adicionalmente, hubo un tema del fin de semana que seguramente marcará la agenda en la semana ahorita, que es el tema de Noroña, que peleó con un usuario que no sabemos muy bien quién es, en un salón de una tarjeta de crédito en el aeropuerto, pero lo que marcó la agenda fue primero el video, donde señalan que no necesariamente estaba siendo agredido, y la segunda es el descontento de las redes sociales, diciendo que pues la carta que mandó el Senado de la República diciendo que iban a poner una denuncia ante el Ministerio Público por el problema que le había pasado a Fernández Noroña, que era un integrante literal del Senado, pues no tendría por qué ser. Vamos a ver qué pasa con eso, porque efectivamente va a ser un tema de agenda nacional esta semana, y lo del Poder Judicial, pues obviamente hasta que no se acabe, no se va a acabar. Feliz lunes a la audiencia y nos vemos la próxima semana.